Oye, Dismara, ¿Qué? qué bonito se ve eso, ¿eh? Ay, ¡Qué ¿verdad cosa que sí? más linda! Muchas gracias. Hoy quise que empezáramos el programa así porque el tema de hoy es la onda. ¿La onda? Esa expresión no la oí en años, Dismara. Yo creo que ya no se usa, ¿eh? ¿Te la enseñaron tus tías o qué? No, Ernesto, o sea, sí es la onda, pero no me refiero a eso, sino a que el programa tratará sobre las ondas. Ah, ya. Oye, pero qué buena idea, ¿eh? Y qué bien representaste las ondas usando tu listoncito, ¿eh? Esto sí que es La onda. Muchas gracias, Ernesto. ¿Viste que con mi listón se pueden formar una gran variedad de curvas en el espacio? Sí, divinas, ¿eh? Y lo mejor es que tienen mucho que ver con las matemáticas. Y como tú no das un paso sin guaraches, seguro que hay algo muy interesante detrás de todo este acto, ¿eh? Las curvas son un concepto matemático muy importante que puede ser estudiado en el plano o en el espacio. Claro, hay muchas curvas famosas. Por ejemplo, cuando hablamos de la curva de las hamacas, ¿te acuerdas? Toma este extremo de la hamaca y yo me quedo con el otro y separémonos. Ok. Espera. Si la tensamos totalmente, obtendremos una recta y además casi me caigo de Dismara. Perdón. Ahora sí, la curva que vemos es una catenaria. Es verdad. En ese capítulo hablamos de los medios círculos, las parábolas y las catenarias. Así es. Recuerda que la catenaria es la curva que forma una cuerda cuando está suspendida por la gravedad. Y la parábola es la curva que sigue la trayectoria de un objeto cuando es aventado. Esos dos son ejemplos de curvas planas, es decir, curvas que están contenidas en un plano. Pero mira, por ejemplo, esta curva. Esta curva no es plana, es decir, no está contenida en un plano. En matemáticas, esta curva se llama hélice. Oye, qué buena esa curva, ¿eh? La hélice. ¿Sabes qué veo ahí? ¿Qué ves? Pues esa curva no está contenida en un plano, como tú dijiste, pero me parece que está contenida en un cilindro, ¿no es así, Patia? Así es, Ernesto. La hélice es una curva contenida en un cilindro. Oye, qué interesante se pueden poner las curvas en el espacio, ¿eh? Ya lo sé. Es un tema muy interesante. ¿Qué te parecería si vamos con Hipatia para que nos cuente un poquito más sobre las curvas en el plano y en el espacio? Me parecería perfecto. Mientras, préstame el listón, préstame el No, listón. Ernesto, es mi listón, no. Ándale, Dismara. Vamos con Hipatia. Dame el listón. No, Dame es el mío. listón, Dismara. No. Hay una manera particular de representar a las curvas en matemáticas. Considera dos funciones que dependan de la misma variable. Por ejemplo, x igual a t y y igual a t cuadrada. Podemos hacer una tabla en donde sustituimos varios valores de t. Esta tabla es de 3 columnas. Una donde escribimos un valor para t, una donde escribimos lo que resulta en la función x y otra donde escribimos lo que resulta en la función y. A partir de las columnas de las funciones x y y, podemos trazar curvas en el plano. Cada fila es un punto en el plano. Así podemos usar dos funciones que tienen la misma variable independiente para trazar una curva. Esta representación de las curvas se llama representación o forma paramétricas. A la variable independiente t le llamamos parámetro. En este caso, la curva que representamos es una curva de la que hemos hablado muchas veces, la parábola. Podemos pensar en otro ejemplo. X igual a coseno de t y y igual a seno de t. Estas son dos funciones trigonométricas. Estas funciones son periódicas, es decir, que repiten sus valores, y son acotadas, es decir, que son mayores que -1 y menores que 1. Podemos hacer una tabla de valores con números que sean importantes para las funciones trigonométricas como 0, pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi y sus inversos aditivos. De la misma manera que antes, nos podemos fijar en las columnas de los valores que toman las funciones x y trazar los puntos que corresponden en el plano. Esta es la representación paramétrica de un círculo. Usar representación paramétrica nos permite trazar curvas que no son gráficas de funciones. Por ejemplo, el círculo no es la gráfica de una función. Si en la representación paramétrica en vez de dos funciones x y y, además tomamos una función z, entonces podemos representar una curva en el espacio. De la misma manera que cuando solo teníamos dos funciones, podemos hacer una tabla de valores sustituyendo en las tres funciones.
Ahora nos fijamos en las 3 columnas de las 3 variables y por cada fila sustituimos un punto en el espacio tridimensional. El valor en la tercera columna es el del eje Z. Como podemos ver, esta es la curva de la que hablaban Ernesto y Ditmara. Es una hélice. Mira, Ditmara, mira. Espera, Ernesto, mira. Ve lo que encontré, mira. ¿Qué estás haciendo? Mira. Estoy leyendo sobre una curva en el plano que se llama la bruja de Agnesi. El nombre bruja de Agnesi es una mala traducción del italiano. En realidad, se le debería llamar curva de Agnesi. Mira. ¿Y qué tiene esa curva especial? Pues esta curva es muy importante en probabilidad, aunque esa aplicación no se descubrió hasta varios años después de que la estudió la matemática María Gaetana Agnesi. Esta curva la estudió primero Fermat, aunque María descubrió propiedades fascinantes que la relacionaban con conceptos de cálculo. Ah, claro, María Agnesi fue la autora del primer libro de cálculo moderno. Si hoy leyéramos los libros de cálculo anteriores a María Agnesi, pues nos parecería incomprensibles, ¿eh? Pero fue gracias a ella que escribió, editó e imprimió sus libros que hoy existe una tradición tan sólida del cálculo, ¿eh? Ajá, está muy interesante la vida y obra de esta matemática, ¿no crees? Sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Esto de las curvas está muy interesante. Oye, pero te quería platicar algo también. Ok, claro, tienes toda mi atención. Ok, mira, pues ahora que yo estaba usando aquí tu listón de gimnasia, vi que podríamos representar ondas, mira. Ah, ondas como las que nos enseñó Hipatia, ¿no? Sí, exacto, mira. Como las de las gráficas de la función seno y coseno. Ah, mira, el movimiento puede ilustrar la amplitud de las ondas. Claro, la amplitud de una onda es la mitad de la distancia vertical entre una cresta y otra cresta. Qué bueno que especificaste que es la distancia vertical, porque si te refieres a la distancia horizontal entre una cresta y la otra, entonces te refieres a la longitud de onda. Claro, la longitud de onda y la amplitud nos pueden describir cómo es una onda. Aunque no me queda muy claro que sea todo lo que podemos decir sobre una onda, ¿eh? A mí tampoco, pero por suerte hoy tenemos a un invitado muy especial, al doctor José Edelstein de la Universidad de Santiago de Compostela. Oye, qué buena noticia, Ditmara. El doctor José Edelstein es un gran divulgador de la ciencia, ¿eh? Él es físico y creo que podrá darnos una muy clara explicación alrededor de las ondas, ¿eh? Sí, vamos con él. Vamos. Una onda en general es cualquier fenómeno en el cual hay algo que se repite, que tiene un fenómeno de vaivén, que se sostiene en el tiempo y que tiene este efecto de repetirse, como por ejemplo, los ejemplos más inmediatos son las ondas en un lago cuando uno tiene una piedra, o las ondas sonoras con las que escuchamos, o un fenómeno un poquito menos obvio son las ondas electromagnéticas, que son ni más ni menos que la luz. Cualquier fenómeno oscilatorio que se sostiene en el tiempo y se propaga es lo que llamamos una onda. Bueno, la onda de sonido es concretamente una oscilación en la presión del aire, en principio. Hablemos inicialmente del sonido en el aire. En el aire, cuando uno habla y una persona escucha, lo hace en un ambiente, en una habitación, en un lugar en el cual existe aire, aunque uno no lo vea, digamos, aunque sea transparente. Y entonces, al vibrar las cuerdas vocales, lo que producen es una oscilación que se transmite al aire, y el aire lo va transmitiendo en forma, como si uno tuviera unas rebanadas de pan alargadas y uno apretara el pan de esta manera, en forma longitudinal, ¿no? Cada membrana, cada capa de aire va empujando a la capa que tiene delante y la hace oscilar, y esta a su vez a la que tiene delante, hasta llegar a una membrana que todos tenemos en el oído que se llama tímpano, y cuando el aire que está cerca del tímpano vibra, hace vibrar el tímpano. Y eso hace que una señal llegue al cerebro y reproduzca, decodifique ese sonido que produjo esa vibración. Bueno, a ver, una onda de sonido normalmente, matemáticamente lo representaríamos con una función, ¿no? Con algo que depende del tiempo. Entonces en dos ejes cartesianos pondríamos el tiempo como variable independiente en el eje horizontal, y en el eje vertical podemos poner, por ejemplo, la amplitud de la oscilación, ¿no?
Entonces, si la onda de la que estamos hablando tiene una única frecuencia, la función que vamos a graficar va a ser una función trigonométrica que todos conocemos, el seno o el coseno, cualquiera de las dos, son iguales a los efectos de lo que estoy comentando yo ahora. Entonces, en ese caso, por ejemplo, la función que representaría una onda con una sola frecuencia sería un seno o un coseno. Ahora, una onda cualquiera, si yo ahora emito un sonido, por ejemplo, hago un aplauso, ¿no? El sonido que salió de este aplauso, si yo lo graficara, la amplitud como función del tiempo, vería que lo que tengo es una onda muy complicada, ¿no? Una función muy complicada que tiene todas las frecuencias. Y los físicos tenemos, bueno, yo creo que esto es algo avanzado para el nivel de quienes me van a estar escuchando, pero hay una técnica que se llama el análisis de Fourier, que quizás alguno escuchó y si no, escucharán en el futuro, que es una forma de ver cuánto contribuye cada frecuencia a ese sonido que acabamos de hacer, por ejemplo, el aplauso. Es decir, cuánto tiene ese aplauso de la, cuánto tiene de do, cuánto tiene de re, cuánto tiene de otras notas, ¿no? Eso se puede hacer matemáticamente, tomando la función y haciendo una operación matemática muy, muy conocida desde hace 200 años, que permite ver cuánto contribuye cada frecuencia a una onda concreta. Entonces, a la pregunta que me habías hecho, que me fui por las ramas, representamos una onda simplemente como una función, como algo en función del tiempo, y ese algo, si es una onda sonora, sería la amplitud. ¿Alguna vez has notado cómo cambia el sonido de un coche cuando se está acercando y cuando se aleja de ti? Si sí lo has notado, has sido testigo del efecto Doppler. El efecto Doppler se describió por primera vez en 1842 por Christian Doppler. Hoy en día se usa ampliamente en observaciones astronómicas y en navegación por radar. El efecto Doppler es el cambio aparente de la frecuencia de una onda por el movimiento relativo entre quien produce la onda y entre quien la percibe. Cuando una fuente de sonido se mueve con respecto a una persona que la está oyendo, el oyente percibe diferente sonido. Cuando la fuente de sonido se acerca hacia él, las ondas de sonido que percibe tienen mayor frecuencia que el sonido original. Mientras que cuando la fuente de sonido se aleja, las ondas de sonido que percibe tienen menor frecuencia que el sonido original. Por eso, cuando escuchamos una fuente de sonido acercándose, como una ambulancia o una patrulla, el sonido es agudo, y cuando la patrulla o la ambulancia se aleja, el sonido es más grave. Si la patrulla o la ambulancia estuviera detenida, el sonido que emite no cambiaría. El fenómeno ocurre porque las ondas de sonido frente al objeto que se está moviendo se comprimen y las ondas de sonido que deja atrás el objeto se expanden. Este fenómeno es muy útil para estudiar todo tipo de ondas, no solo ondas de sonido. Por ejemplo, podemos estudiar el movimiento de objetos astronómicos que se están moviendo por el efecto Doppler en las ondas de luz. También podemos utilizar el efecto Doppler para la navegación de barcos o naves que tracen sus rutas utilizando radares. Oye, Mara, ¿qué onda con el efecto Doppler, no? Oye, que lo digas. En realidad es un fenómeno muy extraño. ¿Y sabes qué otro fenómeno está relacionado a las ondas y es muy extraño también? ¿Cuál? Pues el de la reflexión. Ah, claro, cuando una onda choca con una superficie y cambia su dirección. Sí. Cuando nos vemos en un espejo, estamos viendo las ondas de luz reflejadas. Las ondas cumplen con una variedad de fenómenos muy extraños, además del efecto Doppler o de la reflexión. Por ejemplo, cuando una onda de luz cambia de estar en el aire a estar en el agua, la luz se desvía. A este fenómeno se le llama refracción. Otro fenómeno muy particular de las ondas es que cuando atraviesan un obstáculo, las ondas se desplazan siguiendo círculos, como en la animación. Este fenómeno se le llama difracción. Bueno, y hay muchos más fenómenos que cumplen las ondas, como la interferencia, que ocurre cuando dos ondas interactúan entre sí y se sobreponen. Oye, todo esto es fascinante, Mara, ¿eh? Regresemos con nuestro invitado especial para seguir hablando de ondas, ¿no? Sí, ay, qué buena onda, sí, vamos. A ver, una onda sonora, si la pregunta es por una onda sonora, no hay mucha diferencia. Digamos, simplemente en una dimensión, la onda se propagaría simplemente en esa dimensión. En dos dimensiones, las ondas serían... Fíjense, cuando uno tira una piedra a un lago,
en la superficie del lago, que es bidimensional, ¿no? El lago es tridimensional, pero la superficie es bidimensional, lo que se producen son círculos, ¿no? Que se van alejando. Entonces, en 2 dimensiones son círculos que se van alejando, en 3 dimensiones son esferas que se van alejando, y en una dimensión sería un segmento que va creciendo, digamos. Siempre es, para los que les guste más la matemática, siempre es lo que los matemáticos llaman esferas, pero que las esferas, depende en qué dimensiones estemos, son las esferas a las que estamos acostumbrados, son esferas, cosas que no parecen ser esferas, por ejemplo, una circunferencia, pero que para un matemático es una esfera. Entonces es una esfera en una dimensión menos. Ahora, si la onda es de luz, me tomo este atrevimiento, aunque probablemente no van a ver, esta parte se va a editar porque no creo que hablen de ondas de luz. Pero la onda de luz tiene una particularidad muy interesante, y es que cuando la onda se propaga, por ejemplo, desde donde estoy yo hacia la pantalla, solo vibra en la dirección perpendicular, en la dirección de propagación. Entonces ahí sí que las cosas son muy diferentes en distintas dimensiones, porque en 3 dimensiones, justo yo puedo moverme en una dirección, me muevo en la dirección hacia la cámara, y la onda vibra en el plano perpendicular. Pero en 2 dimensiones, esto era en 3 dimensiones, ¿no? En 2 dimensiones, la dirección perpendicular a la dirección de movimiento es solamente unidimensional. Y en una dimensión no tengo ninguna, en una dimensión espacial no tengo ninguna dirección transversa. Entonces ahí sí que hay que mirar caso por caso, pero el concepto es siempre el mismo, ¿no? Es una función que depende del tiempo, y que simplemente si tengo más dimensiones, lo que tengo que tener es más variables dependientes que me representan la amplitud en cada una de las dimensiones nuevas que tengo. No sé si se entendió. No hay mayor diferencia, no hay una diferencia cualitativa, sino simplemente hay que representar a cada una de las dimensiones, como cuando dibujamos un vector. Si tengo un vector en 3 dimensiones, tengo que poner las componentes x, y y z. Si está en 2 dimensiones, la x y la y solamente, pero el vector es el mismo. Sí, una parametrización es un concepto muy amplio, y lo que quiere decir es cuando uno tiene una función. Por ejemplo, déjenme dar un ejemplo para que creo que va a ser más claro que decirlo en abstracto. Si yo tengo una línea que me describe, o sea, tengo una línea en 3 dimensiones que es el movimiento de, no sé, de un insecto, ¿no? Yo lo filmé y veo que el insecto describió una línea en 3 dimensiones. Esa línea, va a haber una parametrización natural, que es el tiempo que realmente tardó el insecto. O sea, yo tengo la línea es siempre la misma. Ahora, yo puedo imaginarme que recorro esa línea usando la misma velocidad que empleó el insecto para hacer ese vuelo, pero nada me impide cambiar la variable que yo elijo para recorrer la línea, ¿no? Yo puedo imaginarme en mi cabeza que el insecto fue el doble de rápido y describió la misma trayectoria, o el triple de rápido, o la mitad de rápido. O sea, tengo, de hecho, infinitas posibilidades para elegir cuán rápido se recorre esa línea. La parametrización es justamente eso, es, dado un objeto, como en este caso una línea, una superficie, un volumen, elegir una variable independiente, que no tiene por qué ser una variable independiente que signifique nada. O sea, en el ejemplo que acabo de dar, primero hablé del tiempo, pero no tiene por qué ser el tiempo, puede ser simplemente una variable X, que le pongo yo un nombre, y que lo que me permite es, para cada valor de esa variable, asignarle un valor, por ejemplo, de la curva de la que hablé antes, o de una superficie, o de lo que fuera. Es una forma de asignarle a cada punto de algo que queremos describir un valor numérico de una variable a la que llamamos parámetro. ¿Ven? La parametrización tiene un parámetro, ese parámetro es esa cantidad, esa variable independiente que llamamos X o T, o como la quieran llamar, y lo que hago es asignarle a cada punto de la línea, superficie, volumen que yo quiero describir, un valor de esa variable independiente X. Entonces, si alguien me pregunta qué parte del volumen es la que corresponde a X igual a 3, bueno, yo voy a poder decir este punto concreto es el que corresponde a X igual a 3, así como puedo decir en este punto concreto de la trayectoria estaba el insecto cuya trayectoria dibujé yo al principio. No es un concepto sencillo, o sea, es uno de estos conceptos que es más fácil aprenderlo poniéndolo a prueba, o sea, usándolo más que explicando qué quiere decir en abstracto. ¿Se puede parametrizar el sonido? No estoy muy seguro de entender a dónde apunta la pregunta. Sí, se puede parametrizar cualquier función, o sea, si entendemos por sonido lo que dijimos antes, que es una función que describe, digamos, por ejemplo, la presión del aire que viaja desde
de mis cuerdas vocales o las cuerdas de una guitarra hasta el tímpano, entonces es una función, y toda función se puede parametrizar. Así que en ese sentido yo diría, sí, se puede parametrizar el sonido. También es una pregunta compleja, porque mi primera respuesta, que va a sonar un poco prepotente, pero es que lo es todo. No creo que nada le sea ajeno a un físico. Por supuesto que un físico en principio se supone que estudia, la física lo que estudia son los sistemas naturales, digamos, inanimados, por así decirlo. Se supone que, por ejemplo, estudiar qué ocurre con un grupo humano no caería dentro del campo de la física, porque las personas tienen voluntad. Y la física estudia cosas que se mueven sin voluntad, ¿no? Como un planeta. Un planeta sigue las leyes, sigue obediente a las leyes de Newton, a las leyes de Einstein, sin posibilidad de rebelarse ante ellas. Sin embargo, la física, esto es algo muy hermoso de la física, creo que lo más lindo de la física, es una forma de pensamiento. Cuando uno la mira en forma un poco más, con un zoom un poco más amplio, uno se da cuenta que la física es una forma de pensar las cosas. Es una forma de, ante un problema, estructurar el pensamiento sobre ese problema y ver maneras de resolverlo. Y entonces, si uno lo mira en ese sentido un poco más amplio de lo que es la física, ahí uno empieza a ver que la física sí que es aplicable a grupos humanos, a la economía, al clima. Prácticamente yo creo que no hay nada a lo que no sea aplicable. De hecho, una demostración de eso es que en mi campo, que es la física teórica, donde es muy difícil luego conseguir un trabajo investigador porque hay mucha competencia y muy pocos puestos, muchísima de la gente que se forma como físicos, muchos de ellos alumnos míos, cuando no consiguen o no quieren seguir esta dura competencia por alcanzar puestos en investigación, se cambian a otros campos y les va fantástico. Y digamos, de la gente que yo conozco, se cambian a todos los campos que se les ocurra. Tenemos físicos que han sido enormes, incluso escritores, ¿no? Como Ernesto Sábato o Nicanor Parra, físicos que han sido presidentes destacados del mundo, como Angela Merkel, ¿no? O sea, yo creo que, o astrofísicos que han tocado instrumentos musicales en grupos maravillosos como Brian May en Queen, ¿no? No es sorprendente que haya tantos físicos que luego hacen otra cosa y la hacen bien, porque, insisto, la física en un sentido más amplio es un marco de pensamiento muy riguroso, muy sólido, que permite ser aplicada a muchas más cosas que aquellas para las que fue diseñada inicialmente. Oye, Mara, en el programa de hoy visitamos muchos conceptos, ¿eh? Cierto, Ernesto. ¿Y los recuerdas todos? Pues empezamos hablando de las curvas en el plano y en el espacio y platicamos que hay unas curvas que están contenidas en planos. Esas se llaman curvas planas. Y que hay curvas que no son planas como la hélice. Exacto, y hablamos de una forma de representar matemáticamente a las curvas usando ecuaciones paramétricas, lo que nos permite representar curvas que no son gráficas de funciones y representar muy fácilmente curvas en el espacio tridimensional. Y hablando de curvas, nos contaste sobre la curva de Agnesi, ¿no? La matemática italiana. Y, por suerte, recordaste que ella fue la autora de los libros de cálculo que cambiaron para siempre la forma de entender y aprender el cálculo. Y después hablamos de ondas. Primero de las gráficas de las funciones seno y coseno que se ven como ondas en el plano. Por supuesto. Hablamos de las partes de una onda, específicamente de su amplitud y de su longitud de onda. Hoy tuvimos a un entrevistado muy especial, al doctor José Eldestein, quien nos habló de las ondas en la física. Nosotros también hablamos de ondas y de física. Eso es muy cierto. Hablamos de algunos fenómenos físicos que ocurren con las ondas de luz y sonido, como la reflexión, la refracción y la difracción. Y no te olvides del efecto Doppler, ese extraño cambio de sonidos cuando un coche se acerca hacia ti y luego se aleja. Esperamos que hayan disfrutado mucho de este programa, tanto como nosotros, ¿eh? Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden volver a ver los programas en el canal de la Subsecretaría de Educación Media Superior. Y recuerden que pueden formar parte de nuestra comunidad siguiéndonos en las redes sociales de Jóvenes en TV. ¡Que estén muy bien! ¡Hasta pronto! ¡Qué buena onda nuestro programa, Dismara! ¡Muy buena onda! Pásame tu listo. No, porque tú me desbaratas todo. Bueno, está bien, tómatelo presto. No, no es cierto.